Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su canal Ideas a Prueba de Balas, un espacio para la discusión y análisis de las ideas más controversiales de la actualidad. Hoy me complace presentarles el inicio de este proyecto al que he nombrado De la cultura, sus héroes y enemigos. Pónganse cómodos y disfruten del capítulo de hoy, la ética heroica. ¿Por qué interesa tanto hablar sobre la ética heroica? Bueno, porque en la historia de la humanidad, quienes nos han impulsado hacia la civilización y nos han alejado del estado salvaje, siempre han sido los héroes. El orden espontáneo da origen al estado salvaje, que se caracteriza por esta lucha constante y violenta por la supervivencia, donde la vida consume a la vida para seguir existiendo, en este ciclo interminable de generación y de muerte. El estado salvaje es esta realidad brutal en la que para vivir tienes que matar. Es esta realidad en la que para ver un nuevo amanecer debes estar en constante alerta, porque otras criaturas también quieren vivir y no dudarán en alimentarse de ti para lograrlo. Por eso la condición del ser humano es dramática, porque siendo consciente de su propia existencia, el ser humano es también consciente de la hostilidad de su entorno. Pero a pesar de su hostilidad, de la hostilidad perpetua de la vida, el hombre consigue adaptarse al medio, consigue adaptarse a esa constante desesperación por sobrevivir, y por ello se ve orillado a ejercitar constantemente la habilidad más poderosa que tiene nuestra especie, nuestra capacidad creativa. El ejercicio de esta capacidad creativa inherente del ser humano lo llevó a desafiar el orden espontáneo, para después imponer un orden habitable distinto al estado salvaje, un orden al que llamó civilización. La civilización entonces es la antítesis del estado salvaje. Y cuanto más civilizados nos volvemos, más nos alejamos de ese orden espontáneo, cruel y violento que caracteriza a la naturaleza. Ahora, el proceso de civilidad del ser humano ha sido gradual. La especie humana vivió decenas de miles de años en estado salvaje, así que hay muchos comportamientos primitivos todavía por corregir o domesticar. La construcción del mundo civilizado fue un esfuerzo colectivo, pero siempre dirigido por el impacto provocado por la capacidad creativa de los individuos más trascendentales, los héroes. Recordemos cómo la conducta de cada individuo impacta en su entorno. A través de la interacción social entre cientos de individuos a lo largo de miles de años, cada persona influye en la vida de quienes lo rodean a través de su comportamiento, aportando a la sociedad su estilo de vida. Y en respuesta, la sociedad reacciona, incentivando y promoviendo los mejores comportamientos, mientras califica, censura o repudia aquellos que considera inherentemente nocivos, peligrosos o extraños. Este ciclo en el que cada individuo influye en la sociedad y a su vez es nutrido por ella, produce patrones de comportamiento adaptativo que mantienen a raya las fuerzas del estado salvaje. A estos patrones los llamamos tradición y cultura, que constituyen el orden habitable que caracteriza a la civilización. Cada civilización ha desarrollado sus respectivas tradiciones y culturas con las que consigue mantener a raya el caos del estado salvaje. Sin embargo, el caos no se aleja mucho de nosotros. Sin importar cuán antiguo o novedoso, sofisticado y eficiente, simple o complejo que pudiera ser el orden habitable del ser humano, la cultura, en comparación con el caos que la rodea, es como una isla rodeado por un océano inconmensurable. La civilización es ajena al orden natural, lo que significa que se requiere un esfuerzo activo, sostenido y constante para mantenerla vigente. De este modo, una cultura que deja de crecer y que se estanca es semejante a una ciudad asediada en tiempos de guerra. Terminará por devorarse a sí misma. Otra analogía que nos permite entender este fenómeno sería decir que las culturas, las sociedades o los individuos que dejan de crecer son como los vigilantes que no están atentos al dragón que los acecha y que terminan envejeciéndose y volviéndose débiles, mientras que la amenaza solo se hace cada vez más fuerte. Para cuando se dan cuenta, el peligro ya está a sus puertas y los hace pedazos. Este tipo de analogías
junto con la ciudad moribunda o la amenaza del dragón, reflejan una necesidad humana importantísima. Siempre se necesitan individuos con la voluntad y entereza suficientes para encontrar la fuente de aguas vivas que salve a la ciudad de la sequía, así como valientes que tengan el coraje de enfrentar y derrotar al dragón del caos. En teoría, el destino de todo individuo es ser un héroe, pero en la práctica, no todos están atentos a la voz de la aventura. A ver, pero entonces, ¿qué es un héroe? Generalmente se define al héroe como una persona que se distingue por realizar actos extraordinarios de valentía, sacrificio, virtud, generalmente en beneficio de otro. Bueno, el héroe es algo mucho más grande que eso. El héroe es quien expande el orden habitable de su comunidad, es quien construye el espacio seguro donde las cosas son familiares y categorizables. Vaya, que el héroe es aquel que transforma el caos en orden y es el que renueva el orden cuando éste se ha vuelto obsoleto. Y es por esto por lo que siempre es venerado el héroe en todas sus culturas, porque con su comportamiento heroico conduce al avance y a la mejora de la calidad de vida de todos los miembros de su comunidad, tanto en la vida de aquellos que creyeron en él desde el inicio, como incluso aquellos que lo tildaron de loco. ¿O acaso no se benefician todos con la muerte del dragón? ¿O qué acaso no es bueno para todos que la ciudad sea rescatada de la sequía? Esto debe enfatizarse. Es el éxito en la empresa heroica lo que hace al héroe valioso a los ojos de su comunidad. Porque el héroe, en el proceso de poner en peligro su propia vida para llevar a cabo su misión, ya sea matar al dragón o revivir al reino, el héroe despliega un conjunto de patrones de comportamiento adaptativo que lo llevan al éxito. Y por eso, y solo por eso, la comunidad decide recordarlo, venerarlo y seguir su ejemplo voluntariamente. Pero es más, para comprender todavía mejor la naturaleza práctica del héroe, tomemos como ejemplo a los héroes primigenios. Y si bien la civilización comienza históricamente con la revolución agrícola, resulta pertinente para este ejemplo señalar los hitos que permitieron la domesticación de la madre tierra, como lo son la domesticación del fuego, el lobo y el ganado. Que mira, sin ir más lejos, la domesticación del fuego trajo simbólica y materialmente luz donde antes imperaban las tinieblas. La domesticación del lobo, en cambio, permitió una simbiosis única entre el peligroso y antes depredador lobo, por una suerte de amistad que permitió a las tribus de antaño tener mejores probabilidades de supervivencia. Y lo mismo puede decirse de la domesticación y transformación de las bestias en ganado. Y estos tres ejemplos tienen un común denominador que caracteriza el comportamiento heroico y que no debe pasar desapercibido. Estos tres logros fueron emulados y perpetuados en el tiempo voluntariamente a través de la cultura por ser esencialmente valiosos para toda la comunidad. Por eso la ética heroica continúa siendo vigente. En la actualidad, los héroes modernos no son muy diferentes a aquellos héroes primigenios. Todo individuo que genere valor para su comunidad es un héroe. Y como ejemplos encontramos al científico, al inventor y por supuesto al empresario, entre otros. Mas no debemos pasar por alto la característica más importante del héroe, su capacidad creativa, que no es otra cosa que la capacidad de transformar el caos en orden. Porque sí, el héroe es un sujeto profundamente individualista. El héroe no mata al dragón ni revive al reino porque sea lo moralmente correcto, que lo es, pero no se trata de su móvil o su principal motivación. El héroe mata al dragón porque tiene un interés personal en ello y la voluntad de llevarlo a cabo, que puede ser el deseo de no ser devorado o el deseo de evitar que sus seres queridos sean entregados como ofrendas al monstruo. El héroe revive la ciudad porque es su hogar, la tierra de su herencia, donde viven sus seres queridos y donde habrán de vivir sus propias generaciones. Nadie es más individualista que el héroe. Y por eso es importante entender las características del comportamiento heroico que lo llevan a tener el éxito anhelado. A ver, en primer lugar, el héroe es consciente de su propia necesidad.
Este estado de conciencia lo hace entender la obvia realidad de que lo que le hace falta no está dentro del orden habitable, en donde todo es seguro, familiar y predecible. De estar ahí, ya lo habría encontrado. Mas como la carencia y la necesidad persisten en su alma, el héroe concientiza que aquello que busca y que necesita se encuentra necesariamente en las profundidades de lo desconocido, en el reino del caos que rodea su orden habitable. Justo ahí comienza a nacer ese potencial creativo que distingue al héroe. Después, es importante apreciar que el héroe no puede ni debe adentrarse así sin más en lo desconocido, porque si bien allí se encuentra la respuesta a aquello que busca, también existe ahí el peligro, el terror y la muerte. De hecho, precipitarse a lo desconocido es una falta de respeto para con la diosa del caos. Quienes se encuentran con ella por error, por lo general, son hechos pedazos, del mismo modo que el explorador irresponsable es devorado cuando sin saberlo se adentra en los territorios del oso o de los lobos. Antes de ser domados por el orden habitable, el fuego y el lobo eran instrumentos al servicio del reino de lo desconocido, cuya reina es la diosa del caos, una deidad sumamente peligrosa, cuya gracia y bondad deben de invocarse. Después de todo, fue ella quien, como con el lobo y el fuego, dio a luz al dragón. Y si alguien sabe cómo matar al monstruo, es ella. Por lo tanto, el héroe debe aproximarse al caos siempre con el debido respeto, con las ofrendas pertinentes y los cantos y las palabras secretas para hallar gracia ante sus ojos, y así no terminar siendo destruido. Pero ¿cómo puede el héroe conocer tamaño secreto? ¿Dónde puede aprender el héroe los rituales para congraciarse con la diosa del caos? La respuesta está en su cultura, en su orden habitable. Ejemplo de ello fueron los héroes sin nombre que domesticaron al fuego y el lobo. Tales héroes no se aproximaron a lo desconocido de forma imprudente, sino más bien con el debido respeto, recurriendo siempre a las fuentes de sabiduría a las que tuvieran acceso, su cultura, prestando siempre atención al poder destructivo del fuego y a los colmillos del lobo que suponen siempre un peligro. La cultura, como se dijo, es el legado de los éxitos de los héroes del pasado. La cultura son estos patrones de comportamiento adaptativo desplegados por aquellos que ya antes han explorado y transformado el caos en orden. Por ello, en las buenas historias, el héroe encuentra a alguien que lo instruya, que le enseñe la sabiduría de aquellos que tuvieron éxito explorando a lo desconocido. Solo de esta manera el héroe se convierte en el puente entre dos mundos, con un pie en el orden habitable de su cultura y con el otro revelando los secretos del caos desconocido a través de la exploración creativa. Y esto constituye un equilibrio perfecto, el resultado de la unión del cielo y de la tierra, volviéndose entonces el héroe en el niño prometido, el salvador del mundo, el fruto de la unión entre el Dios Padre, el orden habitable, y la diosa Madre, el caos desconocido. Cuando hablamos de la ética del héroe, hablamos entonces de prepararnos para nuestro encuentro con el destino, de nuestro encuentro con la diosa del caos. Y este es el gran patrón de comportamiento adaptativo que nos hereda el héroe. Es decir, el héroe es el individuo que revoluciona su cultura expandiendo el orden habitable a través de la exploración creativa de lo desconocido. Y de ello se aprecia que resulta innegable que la sociedad tiene un deber colectivo para con el héroe. Hablamos de la conservación de su memoria, la remembranza de sus logros y la preservación de los valores y los patrones de comportamiento adaptativo que nos heredaron los héroes que nos precedieron. Y esto con el fin de que las nuevas generaciones sepan a qué fuente han de acudir a fin de recibir la sabiduría e instrucción necesarias para cuando se vean en la necesidad
de salir al encuentro de la diosa del caos. Una cultura sin héroes está condenada a devorarse a sí misma y perecer. La cultura siempre necesita héroes. Y si el deber del individuo para con la cultura es convertirse en héroe y expandir el orden habitable, entonces el deber de la sociedad es convertirse en la ciudad del héroe, no solo el refugio y hogar donde nacerán los héroes de días futuros, sino también transformarse en el santuario de conservación cultural que favorezca cada vez mejor el advenimiento de más y más héroes.